Le doy gracias al Señor porque vamos a oír palabra de Dios que no viene de mí, sino que sale de las Escrituras. Y este es un tema que se llama la imagen de Dios invisible. La imagen de Dios invisible. Bueno, voy a compartirles un mensaje, aunque el texto pudiera no coordinarse bien con la Navidad, con este evento que todo mundo festeja, pero que nadie lo conoce, ¿no? Es chistoso, ¿verdad? Un mensaje que espero que sea de bendición para ustedes, y quiero darles una información para no festejar por festejar, sobre todo el día de hoy, ¿no? Como ustedes saben, siempre es un motivo de gran alegría la temporada de la Navidad y tener la oportunidad de reunirte con tu familia y recordar el nacimiento de Cristo, si es que se acuerdan, en algunas familias. Pero desgraciadamente la gran ironía en México es que celebran el nacimiento de alguien que no conocen. Y algunos cristianos también. Y además se niegan a conocer, no digo los cristianos, pero algunos se niegan a conocer ni siquiera por curiosidad. Pero nadie quiere dejar de celebrar esta fecha porque para el mundo comercial es un gran negocio. Un gran negocio, de verdad. Pero el asunto aquí no es que tanto compren por cubrir una vaciedad. No, el asunto es que hace mucho que la Navidad se festeja sin Jesús en muchos hogares. Así que el cumpleaños de Jesús francamente ha llegado a ser muy útil, muy productivo, ¿no es cierto? Pero Él ya no está ahí, ya no es el invitado. Es una gran tristeza, ¿no? El que está ahí es más bien Santa Claus y todos sus duendes y todos los renos y todo lo que quieran decirme. Jesús ha dejado de ser el festejado. Ya lo están poniendo por ahí, ¿ok? Tengo oídos de artillero yo, Oigo hasta los que van pasando, escucho lo que van hablando, fíjense. En serio, en serio. Hasta lo que están pensando. No, no es cierto. No es cierto. No, pero tengo oídos muy defectuosos, oigo demasiado. Menos mis errores en el piano, Bueno, así que, como les digo, el cumpleaños de Jesús ha dejado de estar ahí Él. Y bueno, a nadie le importa. Pero a nadie le conviene dejar esta celebración también. Ya ven ustedes, porque aparte de Santa Claus, lo más importante son las personas. Porque hay una compulsión así, una desesperación, mucha preocupación por buscar qué me van a regalar o qué vamos a regalar, ¿no? Pero si no es tu cumpleaños, ¿por qué te regalas? ¿O por qué te regalan? ¿O por qué regalas? El verdadero cumpleañero no está. Y si está, ¿por qué le regalas a otro, no? Ese es el punto. Jesús es alguien que ha sido relegado a menos que a tercer plano. Así como lo oyen. Porque además ha sido silenciada la gente que quiere anunciarlo realmente, que quiere proclamar su nombre tal como Él es. Y he sido testigo de eso, desgraciadamente. Pero Pablo quiere ayudarnos aquí en un texto que vamos a leer a entender quién es el Jesús realmente que vamos a festejar. Y sepas a quién tienes el peligro de ignorar. Pero cuando te das cuenta, estoy seguro que no vas a pasar por alto su presencia, su deidad. Dos aspectos muy importantes. Y quiero que vean en su Biblia la epístola de Colosenses. Vayan por allá, por favor. Colosenses 1.
Y escuchen lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. Y vamos al versículo 15. 1:15, por favor. Y vamos a leerlo hasta el 19. Y dice así la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Oremos a nuestro Señor. Bendito Dios, te alabamos y te bendecimos. Yo sé, Señor, que en este día que se festeja el nacimiento tuyo, Señor, aquí en la tierra, realmente, Señor, aunque no sean las fechas exactas, por supuesto, de todas maneras se instituyó, pero vamos a aprovecharlas. Vamos a aprovechar esta fecha. ¿Para qué? Para glorificar tu nombre, para levantar tu nombre, para adorarte en espíritu y en verdad, para llevar el evangelio a otras personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener estas convicciones en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, lo que acabamos de ver, como ustedes ven, son estos adjetivos que se hacen, son absolutamente exclusivos de Cristo. Absolutamente exclusivos. Solo se habla de Él y de nadie más. Y la suma de todos ellos es al final del versículo 18, si ustedes lo ven ahí, donde se dice que Él tiene la preeminencia. ¿Lo están viendo? La preeminencia. Esta es la clave de todo. La preeminencia. Nadie más es la imagen del Dios invisible. Nadie puede ser el primogénito de toda creación. Nadie puede ser el creador de los cielos y de la tierra. Nadie. Visibles o invisibles, nadie se siente en los tronos y dominios y en los gobernantes, arriba de los gobernantes y autoridades. Nadie ha sido antes de todas las cosas. Nadie es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el principio, el primogénito. Nadie tiene la plenitud, nadie de nadie, absolutamente nadie, ni lo habrá. Todo es absolutamente exclusivo para Jesús. Y lo que dice Pablo aquí es que Jesucristo es absolutamente único. No hay nadie como Él. Él es infinitamente más grande que todo lo que hemos leído. Creo que es necesario que de tiempo en tiempo, escuchen, de tiempo en tiempo estemos analizando un poco acerca de la deidad de Jesucristo. Así que vamos a celebrar el cumpleaños de Cristo, que sea como lo que Él es. Y si tú ves el nacimiento de Jesús en Lucas 2, bueno, no vayan para allá. Vemos que nació en un humilde pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, como dicen ahí en Lucas 2:7. Y fue envuelto en pañales y ahí estuvo en medio de un ambiente completamente precario. Imagínense. Y sin embargo, después de leer lo que en realidad es, nos damos cuenta que Dios estaba naciendo ahí. Dios hecho carne estaba naciendo ahí. Y aunque el mundo ha tratado de corresponder con eso en cuanto a la sencillez y la humildad de estas cosas, en realidad no entienden cómo un acontecimiento tan humilde es el caso más importante sobre la faz de la tierra y del universo.
por supuesto. Porque si no fuera así, mira, ¿cómo es que los calendarios, por ejemplo, los que te dan eso en la tienda, ¿no? ¿Cómo es que los calendarios de todo el mundo, de toda la historia, marcan su nacimiento de una manera tan importante? ¿Por qué lo hacen? Si nació en un humilde pesebre, ¿no? Pero todos los que tratan de trivializar su nacimiento no son capaces de reconocer cuando el ángel dijo: y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No son capaces de reconocer eso. El profeta dijo: su nombre será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Entonces tenemos el nacimiento de Cristo, el único Salvador, que es Dios en forma humana. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes eran los perdidos? Todos nosotros. El mundo está perdido. Y Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna. Nuestro pecado entró contaminando al mundo y hemos sido culpables de eso. Pero Él tomó nuestras culpas, Él sufrió nuestros dolores y los llevó consigo a la cruz del Calvario. Él fue herido por nuestras transgresiones, Él fue herido por nuestras iniquidades, Él fue resucitado para nuestra justificación. Él ascendió al cielo para interceder por nosotros, para prepararnos para un lugar para vosotros. Y como dijo Él, para que donde yo estoy, ¿qué? Vosotros también estéis. Ya nada más. Va a apartarnos el lugar. Qué barbaridad. Y llevarnos a estar con Él para siempre. Emmanuel precisamente es Dios con nosotros, pero no se trata solamente de ver al niño pequeño de la Navidad como algo ahí insignificante, el muñequito que lo ponen todavía algunos, incluso algunos cristianos ponen su nacimiento y el muñequito ahí está, dice que a las 12, ¿no? Quién sabe de dónde sacaron eso, pero lo hacen. Eso sería blasfemar contra el Dios de los cielos. Él es único, nadie ha sido como Él, ni nadie lo será. Pero para ver la grandeza de su persona, mira, vamos a regresar a la escritura donde veremos nuestro texto paralelamente con Hebreos 1, lo que leyó nuestro hermano Edgar Núñez aquí del 1 al 3, pero no vayan allá, vamos a verlo también. Y quiero que ustedes vean un retrato pintado por el apóstol Pablo en Colosenses bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que está aquí, que nos da cuatro trazos con una relación particular. Hay 4 trazos aquí que son innegables. Número 1, Cristo es su relación con Dios. Número 2, en su relación con el universo creado. Número 3, en su relación con el mundo invisible. Número 4, en su relación con la iglesia. Vamos a ver el primero. Cristo Jesús en su relación con Dios. Vean el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Miren, seguramente ustedes saben que la iglesia de Colosas, bueno, tenía errores clásicos religiosos como muchas iglesias que plantó Pablo, pero incluso como las iglesias de hoy, un montón de errores doctrinales y se atreven a predicarlo. Un montón. Había falsos maestros también en aquel entonces, como ahora. La gente soportaba las mentiras como si fueran verdades. Había un grupo de maestros que eran conocidos como los gnósticos. Algunos que han leído algunas cosas de ellos. Mira, la doctrina gnóstica era la supremacía del conocimiento. Dice que lo más grande del conocimiento. Eran intelectualmente, supuestamente, y se creían espirituales y pensaron que el cristianismo era solo pues un capricho de bajo nivel. Bueno,
Ellos habían acaparado todo como la élite espiritual, supuestamente élite espiritual, teológica e intelectual, y habían torcido las escrituras en la búsqueda por una posición supuestamente superior. Creían que todo lo que es físico era malo y lo espiritual era bueno, sea lo que sea, ¿no? Creían que o sea, cualquier cosa invisible o intangible era buena. Así que Dios nunca podría tener un cuerpo. Es lo que pensaron los gnósticos. No va a tener Dios un cuerpo. ¿Cómo se va a mezclar con algo físico que es malo? Así que Dios no podría tener un cuerpo. No era posible algo bueno mezclado con lo malo, según los gnósticos. Y Dios, que es bueno, nunca haría eso, según ellos, ¿no? Por lo tanto, Jesús nunca podría ser Dios en carne humana, porque el verdadero Dios es bueno y no puede ni siquiera tocar la carne. Decían que si Jesús nunca asumiría forma física, porque Él nunca se asociaría de ninguna manera con el mal. Y claro que sí, pero el plan era otro. Así que Jesús no podía ser el Dios creador, y por lo mismo Dios no se encarnó a sí mismo en la persona de Jesús. Ellos no lo creyeron. Eso dijeron los gnósticos. Y Pablo escribió precisamente esto, contrarrestando todas esas herejías. Imagínate. Y les dice: Jesús es la imagen del Dios invisible. Y en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, dice ahí. Entonces, con todo eso, Jesús es la réplica, el ícono. Él es la reproducción exacta del Dios mismo, de Dios mismo. ¿Se dan cuenta? En Hebreos dice exactamente lo mismo. Y vayan, por favor, nada más vamos a repasarlo porque ya lo leyó mi hermano, no hay problema, pero vayan en el 1:3 para que ustedes vean también lo que Él es, lo que Jesús es, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Miren lo que dice aquí, analizando un poquito lo que dice Hebreos, que Él es el resplandor. El término expresa emitir una luz o brillar con luz propia. Ese es el fulgor de la gloria de Dios. Es decir, Él es el Dios brillante. Así como Él es el resplandor, así como el resplandor del sol, tú lo ves, alcanza a cubrir toda la tierra, da luz, calienta, da vida, da crecimiento. El fulgor glorioso de Cristo es nada menos que la vida que emana de Dios mismo. Ni siquiera lo puedo comparar con el sol, por supuesto. El brillo del sol es el mismo que recibimos, y aunque es muy antiguo, nunca ha dejado su brillo. El brillo no puede separarse, por supuesto, del sol, ¿me entienden? Así que Cristo es Dios. Él es el mismo, Él es la imagen exacta. Dice el escritor de Hebreos que Jesús es la representación exacta de la persona de Dios. Exacta, ¿eh? Él no es tan solo un brillo ahí, sino que Él es la esencia, la sustancia. La palabra imagen, que también dice aquí en Hebreos 1:3, si ustedes lo ven en el griego, significa que es un sello. Y en este caso, Cristo es la producción exacta de Dios. En 2 Corintios 4:4 también Pablo dice: Cristo es la imagen de Dios. 2 Corintios 4:4, por si lo quieres anotar.
Él es la plena manifestación y revelación de Dios, como dijo Juan una vez que vio, y Juan estaba ahí, mira, y lo vio en el 1:14 y dice, y vimos su gloria. ¿Te imaginas? ¿Qué era su gloria? Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Te acuerdas? ¡Qué tremendo! Significa lleno de los atributos que son características de Dios. Es lo que significa. Si hubiera sido solo un hombre, ¿cómo pudo Juan decir eso? A ver, ustedes, imagínate una persona que andaba ahí con pieles, vestido con piel de animal, ¿no? Cubierto con pieles ahí. Pero ¿cómo fue realmente iluminado para decir estas cosas? ¿Cómo pudo Juan decir esto? Pablo escribió en Filipenses 2:6 que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aunque haya renunciado a ciertas prerrogativas divinas temporalmente, porque fue temporalmente, tomó forma de hombre, pero su reproducción era exacta. Él es el resplandor de la gloria de Dios que brilla en forma humana. Por eso Jesús dice en Juan 14:6, Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. Wow, estaban viendo a Dios mismo. Él no es un boceto de Dios. En Colosenses 2:9, mira lo que dice, porque en él habita corporalmente, o sea, reside corporalmente, o sea, corporalmente es en su cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Él es el Dios de toda su plenitud. Él es la imagen del Dios invisible, así que Él es Dios. Vean también que cierra en Colosenses 1:19 aquí, lo que el último versículo, lo que leímos, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Agradó al Padre. Pablo quiere que quede bien claro, y yo también quiero que quede bien entendido en cuanto a la identidad de Jesucristo, para no festejarlo por festejarlo. ¿Me explico? Él es el Dios en carne humana. Todos estos textos lo afirman. No hay nada más que decir al respecto. Las personas que dicen que Cristo era solo un hombre, no solo tienen un pensamiento gnóstico, sino que no creen en la Biblia, porque está claramente escrito. Además, los que se aferran en no darle a Cristo la credibilidad de ser el Dios encarnado son realmente ignorantes y herejes. Así es. Ahora, si Dios se hizo hombre, ¿qué podemos pensar de eso? Si Dios se hizo hombre, tenía que tener ciertas características, ¿no? Correcto. En primer lugar, tenía que ser sin pecado. Bueno, pues Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Igual que nosotros, pero sin pecado. Incluso Pilato más tarde, después ustedes se acuerdan, dijo, ningún delito hallo en este hombre. Ninguno, en Lucas 23:4. El centurión, ¿te acuerdas? El centurión romano llegó a esa misma conclusión, y lo mismo el ladrón que estaba a un lado de la cruz. De él, a un lado, estaba en otra cruz, ¿no? Nadie podía acusarlo como pecador o algo así. Jesús fue sin pecado. Nacimiento virginal, él no conoció el pecado. Otra característica, si Dios se hizo hombre, sus palabras serían las más profundas que se han escuchado jamás. ¿Cuándo vas a escuchar algo parecido a estas palabras? A las palabras de Jesús. Tú escudriña Juan
Primero, si quieres, los sinópticos, evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y Juan, que fue escrito a la iglesia, velo. Ahí está, perfectamente escrito. Sus palabras fueron maravillosas, marcadas para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué? Wow, hasta con eso, ¿no? Nosotros nunca hemos oído hablar de nadie. Un día dijeron, nadie así como este hombre, ¿no? Otra característica es que si Dios se hizo hombre tendría que hacer milagros, ¿no? Bueno, pues claro que Jesús los hizo y bastantes milagros. ¿Te das cuenta? Constantemente y públicamente. De esa manera sanó a muchos, hizo grandes milagros, y si Dios se hizo hombre tendría que saber el futuro de todas las cosas, y también lo sabía, porque Jesús predijo acerca de muchas cosas que iban a suceder y de lo que iba a suceder con él mismo. Acércate también de Israel, de lo que iba a suceder con Israel. Él a lo suyo vino y los suyos, ¿qué? ¿Quién eran los suyos? Israel. Porque él fue judío, fue hebreo. Los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, que son todos nosotros que estamos aquí y en todas las iglesias cristianas, bueno, los que son cristianos verdaderos, saben estas cosas. Entonces ahí está. Jesús predijo acerca de muchas cosas, todo lo de Israel. Él tenía bien presente todos los aspectos de la escatología. La escatología es una palabra que se usa teológicamente en el sentido de saber las cosas futuras. Incluso si Dios se hizo un hombre, nos mostraría lo que Dios es. Pues Él derramó todo su amor, primero toda su paciencia, toda su paciencia, y luego todo su amor y bondad y su gran misericordia y gracia sobre nosotros. Y vimos que tiene el más alto nivel de virtud, justicia y sabiduría que el mundo nunca había visto. En fin, si Dios pensó entrar en el mundo como un hombre, lo único que saldría sería Jesucristo. ¿Quién más? Él hace que el Dios invisible sea visible. Por tal motivo, escuchen bien, trivializar el nacimiento de Cristo es una forma de terrible blasfemia. En serio. Terrible. Porque se trata de una obstrucción completa, un golpe en contra de la revelación de Dios, del Dios eterno en Cristo. Así que ya lo sabes. Y mira lo que dice el versículo 15, todavía identifica a Jesús como el primogénito de toda creación. ¿Qué es eso? ¿No te pudieras pensar que fue el primero que Dios creó? No, Él no fue creado en el sentido de su deidad. El primogénito, eso es una referencia, no es una referencia de tiempo. No significa que fue la primera persona nacida en la creación. Él es en el griego es el prototokos. Es decir, en la antigüedad significaba el primogénito, el heredero, el supremo, el superior, el principal, el que tiene derecho a la herencia, el que tiene todos los derechos y prestigio y el privilegio de ser honorable, de tener el honor. Acuérdense lo que pasó con Jacob y Esaú. Jacob no nació primero, pero fue el prototokos, según la historia. Él era el heredero.
tal vez se puede entender mejor en el Salmo 89, 37, cuando ustedes se acuerdan, cuando dice, yo también te pondré como primogénito, por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. El primogénito se define como el rey de reyes, el supremo. También aquí en Hebreos también habla de esto aquí. En el versículo 2 dice, su hijo a quien constituyó heredero de todo. ¿Lo están viendo, Hebreos? ¿Están conmigo, hermanos? ¿Sí? No se me duerman, yo sé que se desvelaron. Espero que no. En el versículo 2, su hijo a quien constituyó heredero de todo, ese es el punto. Y por eso en el versículo 3 al final dice, él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Lo estás viendo? Se siente en el trono de Dios y Pablo dice en relación a Dios, él es la representación exacta de Dios y por consiguiente de todo lo que se ha creado, él es el heredero. Él es el supremo, que es el rango número 1, que es el principal, como dije. Y Pablo declara entonces que Jesús es Dios. Ciertamente los judíos no le creyeron, no creyeron esto, como dije hace un momento, ¿no? Querían apedrearlo por su blasfemia, por la supuesta blasfemia que estaba diciendo. Incluso Juan en el Evangelio de Juan 10:33 decían, por buena obra, los judíos, ¿no? Los fariseos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué pasó con Tomás? ¿Te acuerdas que todos estaban reunidos y cuando llegó él, llegó ahí, cayó a sus pies y le dijo, mi Señor y mi Dios? ¿Quién se lo reveló o qué? ¿Quién le dijo? El Espíritu de Dios. Wow. Entonces noten ustedes la segunda relación del versículo 16 y 17 de nuestro texto. Vayan de nuevo a Colosenses. No solo vemos a Jesús en su relación con Dios, sino, número 2, en su relación con el mundo y con su propia creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, no dice por Él, en Él subsisten. ¿Lo ves? Estamos tratando aquí no solo con un Jesús, con el nombre de Jesús nada más, con el nombre, sino con el creador y el sustentador de todo el universo. De todo el universo, cualquiera que sea el cielo y la tierra y todo lo que es visible e invisible, todo lo que es creado, y en él, todas las cosas subsisten. Y es también lo que dice en Hebreos, que por quien asimismo hizo el universo. No fue creado de la nada, ni de una explosión ahí, de esas burradas que han dicho muchos científicos, astrónomos o lo que sea, ¿no? Hizo el universo, literalmente cada cosa existente, Él la hizo. Él hizo al mundo, lo sustenta. En otras palabras, le da vida al mundo, lo mantiene vivo. Y mira lo que dice el versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue por su propio bien, para sus propios fines, para sus propios propósitos. Ahí está. Luego en el 17 que dice, y Él es antes de todas las cosas. ¿Lo están viendo? Volvemos a nuestro pasaje de Colosenses 1, 17. Él es antes que todas las cosas. Jesús es preexistente. Preexistente. Él vivía antes de su encarnación, antes de su creación, porque Él es el creador. En Hebreos 1:3 dice, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Oye, ¿qué es esto que estamos viendo?
Olvídate cualquier peliculita que veas de ciencia ficción por ahí, o de incluso traten de hacer películas de Jesús. No, 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 esto es increíble. Él es quien mantiene todo en movimiento, es lo que significa sustenta. Él está sustentando el universo en general. Cada planeta, cada estrella, Él lo sustenta. Todo lo mantiene en órbita. ¿Comprendemos eso? Todo lo que compone el universo no se queda así en sus órbitas solo por casualidad, no. Ellos se quedan en sus órbitas porque Él los mantiene ahí. No fue hecho por medio de una explosión cósmica, como les dije, y eso es lo peor de los engaños. Y el mundo todavía lo cree, ¿no? Él sustenta todo. Todo movimiento que exista, los cielos y la tierra, visibles e invisibles. Wow. Funcionan porque hay un Dios que los hace funcionar de una manera coherente, y todo esto funciona y es sustentado por la palabra de su poder. Ustedes deben saber, más o menos una clase aquí de una clase. Ustedes deben saber que si la rotación de la Tierra fuera frenada, nos congelaríamos o nos quemaríamos. Él tiene que mantener ese tipo de desplazamiento a la misma velocidad todo el tiempo. Todo el tiempo. El Sol tiene una temperatura superficial de 12,000 grados Fahrenheit. Si estuviéramos más cerca de él, tuviéramos problemas. Si se produce algún otro cambio, nos congelaríamos. Nuestro planeta se inclina a 23 grados, que nos mantiene tener 4 estaciones. Si no tuviéramos inclinada, si no estuviera inclinada, vapores provenientes del océano se irían al norte y al sur, y se acumularía la más grande masa de hielo en los dos extremos de los continentes, y tuviéramos terribles problemas de la rotación de la Tierra, específicamente en las temporadas. Mira, si la luna no permaneciera a la distancia exacta de donde está, el océano, por medio de la marea, inundaría la Tierra 2 veces por año. Una clasecita le estoy dando, nada más. Claro que me informé, ¿verdad? No estoy inventando aquí nada. Entonces, imagínate nada más qué maravilla esto. ¿Cómo lo vas relacionando todo esto? Y estos pasajes te dan toda esa idea. ¿Quién mantiene todas las cosas en su lugar? ¿Quién mantiene ese delicado equilibrio? Es Jesús, el sustentador. Él existe con anterioridad y todo tiene coherencia, todo tiene orden, y todo eso se encuentra en el pesebre en forma humana. Ahí está la imagen del Dios invisible, el creador, sustentador, ese niño que nació en un pesebre, que creció con su pueblo, que se hizo hombre y luego fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Ese niño es el comienzo de la creación. Ese es el primogénito de la creación. Y el fin de la creación también. El alfa y el omega. El defensor de la creación y el objetivo de su creación. Ahora, en tercer lugar, mira, Jesús también es en su relación con el mundo invisible. Vamos a también a ver eso, porque hay que saberlo, ¿no? Un poquito. Casi a la mitad del versículo 16, si lo ven, dice que todas las cosas fueron creadas. ¿Lo ves? Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué significa esto, no? Mira,
Estos términos son familiares para cualquier estudiante del Nuevo Testamento, para cualquier estudiante de teología. Los que han pasado el seminario, por decir así. Porque son referencias de los ángeles. Tronos, dominios, principados, potestades. Y están escritos en varios pasajes en las epístolas de Pablo, tanto por ejemplo en Romanos, también en 8:38, en Efesios 1:21, en el 3:10, en el 6:12. Y en todos nos indica que Él es el creador y el rey sobre todos los ángeles. Superior a todos ellos, por supuesto, sean tronos, sean dominios, sean autoridades de todo tipo. Él está por encima de todos ellos y están sujetos, o sea, están sometidos ellos, como cuando entra la majestad, ¿no? Y se inclinan, ¿saben? Han visto las películas épicas, ¿no? Que se inclinan así ante un rey, ¿no? Etcétera, ¿no? Ellos están así. Ya sea querubines, serafines, ya sean demonios o Satanás mismo, todos están sujetos a Jesús. ¿Sabías eso? El propio Satanás. Satanás no puede hacer nada sin permiso de Jesús. ¿Sabías eso? Aquí está. No puede hacer nada. Así está. Entonces, la noche que Jesús nació, ¿qué pasó ahí? Los ángeles clamaron, gloria a Dios en lo alto. ¿Te acuerdas? Gloria a Dios. Eran los ángeles del bebé en el pesebre. Estos ángeles no existen aparte del poder creador de Dios y no podían seguir existiendo manteniendo su poder por sí mismos de ninguna manera. Hebreos 1:7 también dice que Él hace sus ángeles espíritus. En el 1:7 de Hebreos, chécalo ahí, verás. Y apúntalo si quieres, lo ves después. Mira, qué maravilla. Y esto es hablar de un acto creativo. Es decir, los hizo, los creó. Y puedo decir que los educó, ¿no? Y luego dice, y a sus ministros llama de fuego. Y en el versículo 8 también aquí de Hebreos, también, Hebreos 1. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siglo del siglo. Mas del Hijo, Es decir, eternamente y para siempre. Cuando Dios creó a los ángeles, Él los hizo ministros, que son servidores. Eso es lo que quiere decir. Hay muchos versículos que hablan de ministros como servidores. Muchos pasajes. Pero cuando Dios envió a su Hijo, les dijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, adórenle a todos los ángeles de Dios. El versículo 6, ¿lo ves? Así que Él es soberano, porque Él es la imagen del Dios invisible, y esto es maravilloso. Ahora mira, vamos a volver a Colosenses. Ya vamos a terminar. Hay una cuarta relación que me gustaría señalar aquí en el 18. Y es Cristo en su relación con su iglesia. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Esta es una metáfora del cuerpo que utiliza Pablo constantemente, muy seguido. Y es, por supuesto, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Eso se comprende bien para nosotros, pero se asume que la cabeza sustenta el cuerpo, ¿no? La cabeza sustenta todo el cuerpo. Está directamente relacionada con la energía que le da la cabeza a esa glándula, ¿no? En general, la glándula pituitaria, ¿no? Y bueno, nuestro cerebro controla todo el cuerpo, con movimientos voluntarios e involuntarios, pero lo controla todo. El cerebelo
ha sido llamado también a armonizar todo el control del cuerpo, y todas las funciones del cuerpo humano se encuentran bajo el control del cerebro. Y no es que le digas a la mano, muévete a la derecha. No es que le digas al dedo, hazle así. No, son movimientos involuntarios. Pero de todas maneras, la cabeza lo controla. Ellos son estimulados por lo que pasa en la cabeza y da crecimiento y orientación y todos los procesos de reflexión que están en la mente, en la cabeza, y nos da dirección a todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pensamos. Y todo esto simplemente por ejemplo de Cristo, que es la fuente de toda verdad, de todo conocimiento, sabiduría, crecimiento y toda orientación. Y Cristo le da todo esto a su cuerpo, que es su iglesia. Ustedes están aquí no por voluntad suya, de ustedes, aunque se oiga medio suya de ustedes, no. A veces decimos así, ¿no? Es tuya de ti, suya de suyo, de suyo. No, ustedes están aquí porque Dios quiere que estén aquí. Si no fuera por Él, mira, quién sabe dónde estuvieran, ¿eh? No les digo Acapulco porque ya está tronado, pero hay otros lugares, estarían de vacaciones o quién sabe qué haciendo. Cristo da a su iglesia una voluntad específica. Intrínsecamente nos lleva a hacer lo que Él dice. No nos movemos porque queremos nosotros, sino porque Él quiere. En segundo lugar dice que Él es el principio en el 1:18. ¿Ustedes lo ven? Aquí en nuestro texto de Colosenses 1:18. Él es el comienzo de la iglesia. Él es la fuente de la iglesia. Mateo 6:18, Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca no estaba diciéndole a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia es la creación de Cristo. Él es la fuente de su existencia, es el pionero, el precursor. Él es la fuente de la iglesia, no solo su cabeza, sino su creador, su fuente, su poder. También dice que es el primogénito de entre los muertos, dice aquí. Y otra vez, ya dijimos que es el prototokos. Pero Él no es la primera persona que ha resucitado. Había gente en el Antiguo Testamento que resucitó. ¿Se acuerdan? Había gente que Jesús resucitó. Aquí Pablo está diciendo que Jesús nació, pero resucitó. Fue muerto y resucitó de entre los muertos. Las primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, los que resucitaron murieron en algún momento determinado. Pero Jesús resucitó para no morir jamás. Su resurrección es la garantía de la vida eterna para nosotros. Cuando los hombres vengan a Él reconociendo a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepientan realmente de sus pecados, porque a lo mejor perteneces a una iglesia y crees que por estar dentro de una iglesia y te desarrollas y hasta desarrollas un ministerio, crees que ya eres, pero a lo mejor ni eres. Decía uno de mis maestros, no porque te metas a una caja de galletas te vas a convertir en galleta, Para nada. Así que ha habido muchos así, muchos ministros que creen que son, pero resulta que no son. Y no sé qué están enseñando. Ni siquiera tienen el llamamiento, pero ahí están. Así que las primicias de los que durmieron es hecho. Pero Jesús resucitó para no morir, ya lo dijimos. Su resplandor, mejor dicho, pues sí, su resplandor fue su resurrección.
O sea, es la garantía, es el reconocimiento de que tú resucitaste también espiritualmente. Estabas muerto. Efesios 2 lo dice claramente. Vivías en otro tiempo. Eras de lo peor, pues. Éramos todos, dijo el otro, ¿verdad? De lo peor. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, fíjate, estábamos sometidos al príncipe de la potestad del aire, pero a la vez ese príncipe de la potestad del aire estaba de alguna manera sometido, por supuesto, a Jesús. Y Jesús lo permitió precisamente para que un día le conocieran y vinieran a Él. Se entregaran verdaderamente a este Dios maravilloso que murió en la cruz y resucitó al tercer día para darnos vida nueva. Así que Él es la cabeza, Él es la fuente, Él es el autor, el consumador, el único medio de salvación. Él lo ha dado todo absolutamente para conocerle. Nadie tiene excusa. Nadie, los judíos no tuvieron excusa, ninguna religión del mundo puede tener excusa para decir, no, y la mayoría, no, fue un gran profeta. ¿Gran profeta? Eso dicen los judíos, los musulmanes y todos los demás. No, Jesús fue un gran profeta. ¿Y qué profeta ni qué nada? Él es el Dios todopoderoso. Él es el Dios creador de los cielos y la tierra. Es una blasfemia, como les digo. Y mira al final del versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Qué quiere decir esto de la preeminencia? Él mismo ha llegado a tener el primer lugar en todo. Preeminencia, Él es absolutamente preeminente. Es lógico, ¿no? Jesús, el creador, lo clasifica así, se clasifica así por lo que hemos visto, lo que hemos estudiado, por lo que hemos pasado, por lo que hemos escudriñado, por lo que nos hemos preparado y lo sabemos perfectamente bien. Él es el precursor, sustentador, gobernador en el ámbito de la creación y de todas las cosas que existen y van a existir, y de los que no, y de los que ya pasaron. Entonces, ¿cómo es concebible tener una cena del Señor? Yo te pregunto, piénsalo bien en tu corazón, analízalo bien en tu corazón. ¿Cómo puedes tener una cena de Navidad y al mismo tiempo hacer caso omiso del que es motivo verdadero por el que celebramos? Si la vas a festejar, festéjalo bien. No nomás te apapaches a los demás con un regalo. Te los puedes dar en cualquier época del año, digo. Si quieres hacer el regalo, pues dáselo. No importa, pero dale la gloria a Dios, ¿no? Porque a veces los regalos, pues quiera que sea se te va ahí una quincenita, ¿no? O algo así. ¿A poco no? Se te va una quincenita y hasta un mes, ¿no? Pero ahí están regalando. ¿Quién les mandó? Nadie les mandó eso. Como a la mamá, ¿no? Es el cumpleaños, el día de la mamá, el cumpleaños de la mamá, el día de la mujer. Qué bien sabes, Gibran. El día del cumpleaños, el día de la mujer, el día de la mamá, la Navidad y el aniversario. Oye, ¿qué es eso, man? Digo, está bien, honramos a las madrecitas, pero no es para adorarlas, ¿eh? No les beses la mano, por favor.
lo que estamos viendo aquí, toda la descripción que hemos visto aquí, como dice en el versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Mira, a pesar de que pudiera decir cualquier tipo de presentación, pensamiento, religión, organización, filosofía, mística, gnóstica, Pablo dice que Jesús, el Padre le agradó que en Jesús habitase toda la plenitud. Si vas a celebrar una cena de Navidad, celébralo bien, por favor. Hay un versículo que a veces los hijos son vergüenza de la madre, ¿no? Y se abstienen mucho por hacer ciertas cosas, por la mamá. ¿Por qué no haces más que eso en el día que se supone que el mundo festeja el nacimiento de Jesucristo? Hazlo. Mira, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, entonces todo está en Él. Él es la plenitud en todo. Y mira, termina el versículo 20. Ve por favor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. En otras palabras, te estoy motivando a que vayas y lleves el evangelio, y te estoy diciendo claramente, conforme a la escritura, que este día, si lo vas a festejar y te apapaches a ti mismo y te ponga la panza así como grandota de la cenota que vas a echar, mejor invita a alguien de tu comunidad, invita a un amigo que no sea cristiano, alguien de tu trabajo, de tu vecino, un primo, un amigo, un tío ahí borrachón, de esos tíos borrachones, ya los han visto, ¿no? Que conozca a Cristo, por favor. Que conozcan al Señor. Da testimonio del nacimiento de Jesucristo. Si quieres te mando hasta mi bosquejo para que se los des ahí. Lo que tú quieras. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y los perdidos somos nosotros. Hasta en eso, ¿no? Él vino a darte vida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Para qué? Como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la bocota se confiesa para salvación. Tienes que hacerlo. Si no, el Señor te va a demandar eso. Pasar una Navidad como siempre la has pasado, qué pena, qué vergüenza, Tienes que hacerlo. No te lo estoy ordenando yo, te lo está diciendo el Señor. Confiesa y habla todo lo que es Jesús. Ve todos los pasajes que apuntaste. Si no apuntaste nada, pues vuélvelo a ver más tarde el video o lo que sea, y apúntale ahí todos los pasajes para que lo des correctamente con quien te vayas a reunir. ¿Lo van a hacer, hermanos? Oigo como 3. ¿Lo van a hacer, hermanos? Como 6. Se oyó bien poquito. ¿Lo van a hacer, hermanos? Ya se oyó mejorcito. A ver, tú también, no os hagáis, dice el Señor. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer como cristianos, reproducirnos en otros. Las ovejas dan a luz ovejas. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te damos la gloria y la honra, Señor. Tú que eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Tú que eres el Salvador del mundo. Señor, ayúdanos a compartir tu bendición, tu mensaje maravilloso. Ese mensaje maravilloso que tú
Señor, has dejado plasmado en tu palabra, que no es invento mío, que no dije aquí algunos aspectos sacados de mi mente nada más. No, Señor, tú los has dejado escritos para compartirlos. Ayúdanos, Señor, a tener esa valentía, a tener ese objetivo en esta noche que vamos a estar con otros, o que vamos a estar en nuestra casa recibiendo a otros. Ayúdanos, Señor. Queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor, y no solamente estar comiendo por comer o festejar algo que ni siquiera corresponde a la fecha que está el mundo celebrando. Gracias, Señor. Prepara nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a hacerlo esta noche, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Un momentito.